Pues tenemos ahora el siguiente tema de nuestra serie de estudios de los 12 y hoy vamos a pasar por Nazaret en este estudio que se titula ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y créeme que este título es muy apropiado. Pues vamos, Oscar, vamos a comenzar. Aquí tenemos una calle de Nazaret, tenemos un tronco muerto y del tronco surge un renuevo, un vástago. Insignificante, como lo era Nazaret. Siguiente, vamos a comenzar, Oscar. Vamos a leer, Tom nos hizo favor de grabar su intervención, así es que cada vez que escuches a Tom, nos hizo el gran favor de grabarlo. Adelante. Juan 1, 45 y 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Exacto, ¿puede algo de bueno salir de Nazaret? Bien. Siguiente. Nazaret, la región del renuevo, famosa por su insignificancia, se convirtió en el adjetivo peyorativo de los creyentes del primer siglo, como sinónimo de repulsión y menosprecio. Lo que no sabían era que estaban cumpliendo así con una de las profecías más deslumbrantes de la Escritura. Un renuevo menospreciado de una región despreciable daría su vida en expiación por el pecado y al fin vería linaje, la menospreciada descendencia de los justos, los pobres y bienaventurados nazarenos. Bienvenido a Nazaret. Oscar. Nazaret abre sus puertas a todo el mundo a través de la Escritura, pero pocos querrán entrar a una insignificante ciudad. Dividiremos en tres la lección del día de hoy. En primer lugar, la ciudad de Nazaret y su significado. En segundo lugar, la profecía del renuevo menospreciado. Y en tercer lugar, el linaje de los pobres y bienaventurados nazarenos. Así es que bueno, vamos al primer punto, la ciudad de Nazaret y su significado. Como ven, Nazaret era una pequeña aldea con algunas ciudades, con algunas casas, algunas familias vivían ahí, pero era una ciudad pequeña y la verdad es que era tan pequeña que ni siquiera aparece, lo vamos a ver ahora, en ningún tipo de documento antiguo. Oscar. Tom. Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Aquí tenemos una profecía fundamental sobre este renuevo. No tiene aspecto hermoso ni majestad.
creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene apariencia para que lo deseemos ni para que lo miremos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Bueno, esta era una característica de Nazaret. Y Jesucristo se estaba identificando con Nazaret. Óscar. No existe un solo registro del nombre de la ciudad de Nazaret en tiempos antiguos, ni uno solo, aparte de la mención de esta ciudad en los evangelios. Hay evidencia arqueológica incuestionable de su existencia, por lo que el gran misterio de los historiadores sigue siendo la falta de su mención en documentos antiguos. Muy pocos de ellos relacionan la profecía de Isaías a este misterioso fenómeno, pero la respuesta absoluta se encuentra allí. Dios había profetizado que Jesús sería como un renuevo menospreciado, o sea, un Jesús de Nazaret. Tom. Isaías 11, del 1 al 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Así es, un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Es Jesucristo. Está mencionando a Jesucristo como un vástago, como un renuevo. El renuevo se llama así porque viene de un árbol muerto. Por eso es renuevo, porque viene de algo que ya está muerto. Óscar. Así pues, tenemos un doble significado de la ciudad de Nazaret. Por un lado, se refiere a una ciudad tan insignificante que pareciera inexistente, un lugar olvidado que no es digno de mención ni consideración alguna, nada más bajo que lo omitido. Por otro lado, lo que el mismo nombre quiere decir, Netzer, en hebreo, significa renuevo, y esto hace referencia a un brote salido de una raíz muerta o marchita. La figura exacta del nuevo nacimiento de Cristo en el espíritu muerto de quien lo recibe. A continuación, veremos cada uno de estos dos significados de Nazaret. Adelante, Óscar. Primero, su insignificancia. Adelante. Tom. Sofonías 3, 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Así es, un pueblo humilde y pobre que tendrá la característica de refugiarse en el nombre del Señor. Así es que los cristianos iban a tener que ser identificados como humildes y pobres. Claro que no estamos hablando de la pobreza económica. Esto es algo más fuerte, más grande, abarca mucho más. No importa aquí la cuestión económica. Está hablando del espíritu, del corazón. Un pueblo humilde y que se deja llevar y gobernar por Dios. De eso está hablando. Humilde y pobre. Humilde y que no confía en sí mismo. Humilde y completamente ajeno a los valores del mundo.
Siguiente. Esta fue la característica profetizada más notable de Jesucristo. No existe singularidad más opuesta al orgullo que negarse a sí mismo. Jesús mismo, como el Verbo de Dios, profetizó su procedencia de Nazaret y preestableció las circunstancias para que así aconteciera. Dicho de otra forma, Él hizo todo para que pudiera nacer en Jerusalén, en Nazaret, y desde Nazaret fuese conocida su presencia en el ministerio. Si hubiese querido, él hubiese podido trascender que venía de Belén, aunque había crecido en Nazaret, y le hubieran podido decir Jesús de Belén. Belén era la tierra de David. Por lo tanto, esto era de mucho más alcurnia, era de más prestigio. No. Él escogió ser llamado Jesús de Nazaret. Esto es fundamental. Esto es indispensable. Ningún ser humano con inteligencia básica que planeara figurar en el mundo elegiría voluntariamente proceder de un lugar que tuviese la reputación de insignificancia. Yo lo voy a hacer. ¿Tú? Ok. Perdón, son cuestiones técnicas que están pasando aquí. Ok. Así es, ningún ser humano elegiría en su sano juicio venir de un lugar que todo mundo menosprecia y decir, yo soy del lugar más menospreciado de la tierra. ¿Cómo ves? Nadie escogería eso. Todo mundo busca prestigio. Así que nadie buscaría esto. Fue tal la negación que Cristo hizo de su propia naturaleza humana, que su condición le permitió manifestar todo el resplandor de su naturaleza divina. Oscar. Bien. Aquí tenemos un vaso que representa nuestra vida, nuestra alma. Este vaso está lleno de tu naturaleza. Y Dios quiere entrar. Tenemos aquí agua limpia. Dios quiere llenar el vaso de él. Pero si está lleno de tu naturaleza y tú le pones agua limpia, pues el vaso prácticamente no muestra ninguna diferencia. ¿Lo ves? Pero si en cambio tú estás más entregado y tienes solamente un poco de tu naturaleza, el agua limpia aunque se nota más, sigue estando turbia. Sin embargo, si este vaso está completamente limpio, puede tener toda el agua limpia de Cristo. Y no va a tener nada que estorbe la gracia de Dios y su preciosa vida en nosotros.
La insignificancia honesta y desinteresada aparece ahora como uno de los elementos fundamentales para permitir que el resplandor divino de Cristo se manifieste en tu vida. Esto no significa que debamos pensar que no servimos para nada y alentar pensamientos depresivos y negativos respecto a nosotros. No, sino más bien que no debemos tratar de impresionar a las personas con nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestro talento o nuestra personalidad. La insignificancia sale hoy de su olvido e intrascendencia para enseñarnos que nos conviene vivir con ella, mudarnos a Nazaret y tomar esta nueva ciudadanía. Yo, el insignificante de Nazaret. Oscar. El siguiente punto es el brote o renuevo dentro de este aspecto. Adelante, Oscar. Tom. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Así es, la justicia produce sus renuevos, así como el huerto hace brotar lo sembrado en él. Así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Esto es una profecía y es una promesa que se cumple en ti. Este es el brote. Esta es la nueva naturaleza de Dios en tu vida. El brote referido está adherido al alma que ha reconocido su condición natural de pecado y por lo tanto a su propio espíritu muerto, o sea, reconoce que su espíritu está muerto. Dicho de otra manera, el renuevo o brote o nuevo brote de vida es parte de una nueva creación que nació en el tronco muerto de nuestra vida anterior, pero que es parte de un nuevo proyecto, un nuevo árbol, una nueva estructura, una nueva vida. El tocón muerto o el tronco muerto tiene terribles cicatrices de nuestra vida anterior. Historias de enojos, insultos, abusos, traiciones, miedos, angustias, rencores, injusticias, mentiras, locuras. Pero el nuevo brote no es parte de esas historias, no comparte ninguna de ellas. Es renuevo de la verdad, de la fe, del amor, de la paz, de la plenitud de Dios. Tom. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Así es, todo es nuevo porque el renuevo ha hecho todo nuevo, es una nueva creación. Es verdad que nace del tocón o del tronco muerto, pero es una nueva creación. Oscar. Cristo vino a nuestra vida como renuevo, a renovarlo todo. Pero es necesario que no estorbemos este nuevo proyecto. No metamos nuestras formas de la naturaleza muerta anterior, tratando de ayudar a Dios a cuidarnos. Dios no requiere de nada que tenga que ver con nuestra naturaleza humana. Solo es necesario confiar en que Él tendrá cuidado y llevará a cabo nuestro crecimiento. Renuncia a enojarte. Deja de contestar ásperamente. Deja el temor a un lado. Confía en Dios. No temas,
cree solamente. Esta nueva creación tiene una nueva naturaleza divina y debes dejar que sencillamente se lleve a cabo. Oscar. Así es, aquí tenemos un pequeño renuevo, una plantita pequeña. Como ves, es una plantita preciosa que va a ir creciendo. Y va a crecer más. Y aún va a crecer más. Y cuando ya sea una planta considerable y tenga edad consciente, va a suceder algo terrible. Esta es una planta, eres tú. Esta es tu vida. Tú eres esa planta pequeña que en cierta edad, tú solamente sabes cuándo, permitió el pecado en su vida. Y claro que aparecieron las fieras, todo tipo de situaciones perversas que brotaron de tu propia naturaleza corrupta o corrompida. ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo y este arbolito se hizo un árbol inútil, gigante, seco, sin hojas, pensando hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sin una guía espiritual verdadera, sin que Dios guiara tu alma. Y así te metiste en un camino torcido, te alejaste evidentemente de Dios en una vida de pecado. Hasta que un día Dios tocó a la puerta de tu corazón y la luz se hizo. Y estas fieras se fueron. Y hubo un nuevo brote ahí. Claro que el árbol viejo se desintegró y solamente quedó el tocón, ese tronco que vamos a acercar ahora, Oscar. Y de allí salió un insignificante renuevo, pequeñito, que fue creciendo y creciendo, una nueva creación dentro de ese tocón, hasta que finalmente fue un árbol que salió del tocón, pero que es una nueva creación. No es tu vida pasada con la nueva. No, no confundas. Este es el gran problema de muchos creyentes, que conectan su vida anterior a la vida nueva. No tiene nada que ver, la vida anterior está muerta. Por eso Cristo llegó a tu vida. No puedes usar las cosas que hacías antes con tu naturaleza perdida y muerta en las cosas nuevas que Cristo está construyendo ahora. Este árbol va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a generar bendición. Traerá paz a tu corazón, traerá obediencia, traerá ternura en tu relación con otros. Importantísimo punto, ternura en tu relación con otros. O sea, tienes que cambiar tus formas, tienes que dejar de ser el dictador que de todo se enoja y que nada le parece, y aprender lo que significa la actitud humilde del conejito que está ahí, y la de la oveja en obediencia, y de aquella paloma de la paz. Y el objetivo de esto es que esto va a crecer hasta llenarlo todo. Esa es tu nueva vida. Bienvenido a Nazaret. Oscar. Tom. Salmo 92, 12 y 13. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios.
Así es, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y todo a partir de ese tocón, muerto, sin esperanza, ese pequeño renuevo de Nazaret. Oscar. Vamos al siguiente punto, que precisamente habla de la profecía del renuevo menospreciado. Vemos ahí al profeta Isaías escribiendo sus profecías y viendo hacia el futuro por fe y por inspiración divina las características del renuevo: humilde, despreciado, menospreciado, desechado y herido por los hombres. Oscar. Tom. Lucas 18, del 31 al 33. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Bien, bueno, hay una divergencia con el texto escrito porque se leyó otra versión, pero es exactamente lo mismo. Adelante. A la luz de lo que hemos estudiado, la mención del menosprecio que sufriría la persona de Dios en la tierra en una profecía más bien pareciera fuera de lógica y de razón. Así es, como que la persona de Dios se menciona con menosprecio, que va a sufrir menosprecio. Pareciera fuera de lógica y razón. En primer lugar, es absolutamente necesario levantar un renuevo santificado sobre el que nazcan las ramas de quienes se irán sumando a este nuevo reino, el reino de los cielos. Y este renuevo es Jesucristo. En segundo lugar, no hay forma de entrar en la nueva creación en la condición natural pecaminosa del hombre. Nos es necesario nacer de nuevo. Pero este nuevo nacimiento está condicionado a la decisión de arrepentirnos, negando nuestra propia capacidad. Oscar. Tom. Juan 15, del 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así es. Es necesario que estemos adheridos a la vid, que es Jesucristo, a la nueva creación, al renuevo. Porque si no estamos adheridos al renuevo, es imposible que podamos hacer algo que llene de plenitud nuestra alma. Por eso es que la gente que logra alcanzar grandes cosas sigue vacía. Hay gente que está soñando en alcanzar el éxito en las finanzas, el éxito económico, y lo logra, pero sigue vacía. Hay gente que se pone en el corazón poder trascender en su profesión
y hacer algo que verdaderamente pueda manifestar todas sus habilidades. Y lo logra, pero sigue absolutamente vacía. ¿Qué pasa? ¿Por qué está vacía si ya lo logró? Hay personas que buscan tener una posición social y ese es su objetivo, ya sea intelectual, ya sea política, ya sea de carácter de pertenecer a algún grupo, y lo logran. Hay gente que quiere ser famosa y lo logra, pero ya que está allí, se da cuenta que no avanzó nada y que el precio de haber obtenido eso fue muy alto y no hay plenitud en lo absoluto en su vida. Podrá haber satisfacción temporal, pero plenitud, imposible. La plenitud solamente se puede alcanzar si somos unidos al renuevo, a esa vid verdadera que se llama Jesucristo. Oscar. Tom. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario estar unidos al renuevo. Esto es nacer de nuevo, unirnos al renuevo. Oscar. Tom. Marcos 8:34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese. A ver, ¿cómo dice? Niéguese. A ver, entonces toda mi voluntad humana, todo mi bien, todo lo que sé hacer, dice, niéguese. Así como hay instrucción que se dice, ponga la pila de esta forma y la de abajo de esta otra. Pero si tú la pones como se te da la gana, no va a prender tu aparato. De esta misma forma, si alguien quiere venir en pos de mí o conmigo, niéguese a sí mismo. Niéguese. Eso quiere decir que la fuerza no te acompañe. Eso quiere decir que no te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir que no seas buenito, porque no puedes ser bueno. Todos somos unos malvados y solamente a través de Cristo encontramos esta nueva forma de podernos relacionar en una verdadera y auténtica vida espiritual en todos los aspectos, de beneficio hacia el prójimo, de bien, de benignidad absoluta desde el pensamiento, porque la benignidad comienza desde el pensamiento. O sea, que no hay corrupción, no es te trato bien, pero pienso mal. No, porque hay benignidad. Esto significa que el bien que yo hago, que es la bondad, se generó primero en mí a través de una benignidad que significa un pensamiento bueno siempre. O sea que no hay hipocresía, no hay te trato bien pero pienso mal. No existe esa apariencia que el mundo hace como una manera de ser natural. No. Hay un bien de origen. Oscar. Dicho de otra forma, no hay manera de que alguien en esta creación pueda valorar y estimar los elementos y conceptos de la creación nueva. No hay manera. Mucho menos
pueden ser parte de ella. Es necesario nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida espiritual, y menos entendimiento espiritual. Imposible. Por eso hay tantas confusiones, por eso hay tantas religiones. Porque gente sin el Espíritu ha querido enseñar cosas en donde Dios no tiene nada que ver. Y enseñan letra muerta y generan confusión. Toda la sociedad del mundo de esta creación menosprecia las cosas de Dios y no las puede entender porque son opuestas a los valores de los muertos, o sea, de los valores de este mundo, que no tienen idea de a dónde ir, pero que no deja de proponer. No es extraño, e incluso era de esperarse, que cualquier sociedad de ese u otro tiempo no soportará jamás la presencia del renuevo de una nueva creación, que desprecia los efímeros valores de esta creación temporal, condenada a ser destruida. Oscar. Tom. Lucas 17, 24 y 25. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Así es. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado. Es necesario. Es indispensable que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado antes de que se manifieste en toda su gloria. Aquí tenemos con claridad la explicación de esa confusión que prevaleció durante siglos sobre un Mesías que reinaba en toda su gloria y poder, y un Mesías también que padecía y que incluso moría. ¿Cómo? Si el Mesías viene a reinar, ¿cómo es que padece y muere? Y durante siglos esto quedó en obscuridad, hasta que Jesús menciona esto. Como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Ok, esto es lo que está profetizado. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. También está profetizado. Aquí está aclarado absolutamente que primero debe padecer el rechazo del mundo y después se manifestará su gloria. Oscar. Bien, este es el mundo. Esta es una preciosa gráfica de nuestra tierra. Y bueno, vamos a hablar del principio de la creación. Cuando Dios creó todo, podríamos visualizar el Edén lleno de personas. Estaban desnudos, claro, todos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sabemos que estaban todos ahí porque hay un pasaje en Génesis 3:20 que dice, ¿qué dice, Oscar? Y puso a Adán por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los creyentes. Creo que eso dice, ¿no? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Perdón, creyentes, de todos los vivientes, perdón. Claro, todos eran creyentes. Bueno, de todos los vivientes, quiere decir que el Edén se pobló de personas. Cuando Dios sacó al hombre del Edén, sacó a todos los hombres del Edén. Por eso es que Adán y Eva se tuvieron que poner hojas de higuera para cubrirse,
por la vergüenza de estar desnudos, antes no sabían que estaban desnudos delante de otros, no delante de ellos mismos. Pues ellos eran esposos. Así que tú podrías imaginar más o menos una escena como esta del Edén. Una escena preciosa en donde hombres y mujeres convivían con animales, con la naturaleza, de manera pacífica, armónica, en una preciosa relación con Dios. Todo era perfecto, en absoluta inocencia. Inocencia de pecado, evidentemente. Pero Dios dejó un botón rojo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que el hombre pudiera apretar el botón rojo en caso de que no quisiera ya permanecer en esta relación perfecta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el hombre apretó el botón rojo. Oscar, dale un clic para que lo apriete. Ya lo apretó y dale otro clic para ver las consecuencias. Todo se derrumbó, todo se destruyó. Y claro, el hombre se transformó y transformó el mundo. Transformó su idea, transformó su entendimiento en confusión y empezó a haber idolatría, empezó a ver sus propias opiniones, empezó a haber una terrible y espantosa oscuridad. Y en esa noche oscura, en esa locura del hombre, podríamos ver a Roma en esta circunstancia, ¿no? En una escena como esta. En esa noche, de pronto, apareció el renuevo, venido del cielo. Ese renuevo rompió la pantalla que estás viendo y entró al mundo. Entró al mundo y lo iluminó todo. Y claro, los hombres estaban tan deslumbrados por esta luz que no lo pudieron soportar, y al unísono el pueblo, los ricos arriba, los reyes abajo y los sacerdotes del lado derecho, dijeron: fuera con este, no lo soportamos. ¿Y sabes qué pasó? Que lo mataron. Pero la luz prevaleció. Y entonces comenzaron a ver personas que creyeron en él. Y esto ha prevalecido así hasta nuestros días. Han cambiado pues nada más ciertas formas, pero los ricos siguen siendo ricos allá arriba, los religiosos siguen siendo religiosos a la izquierda, y los representantes de los gobiernos o los reyes siguen siendo iguales, y el pueblo sigue siendo el mismo. Todos siguen diciendo: fuera con este. Y también hay personas que lo siguen hasta hoy. En el mundo siempre ha habido la luz de Cristo a través de personas fieles que lo siguen y lo predican. Siempre. Oscar. Es fundamental identificarnos con Nazaret, reconocer que nuestra vida vale por el valor que Dios le dio al manifestarlo con el sacrificio de sí mismo hecho hombre, su Hijo Jesucristo, en la cruz. No valemos por lo que somos, sino porque Dios nos ha dado valor a través de su humillación y sacrificio. Por tal motivo, dejemos a un lado nuestros sueños de grandeza mundanos, porque no hay nada más grande y más alto que haber alcanzado la vida eterna y la plenitud en Cristo. Ningún logro podrá jamás compararse a poder dominar tu naturaleza, tus temores, tu arrogancia, tu egoísmo, tu ira y tus rencores, y poder manifestar el amor de Dios a otros. Tom. Lucas 20, 34 y 35. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan
ni son dados en matrimonio. Así es. La resurrección de entre los muertos, no cualquiera la alcanza. Solamente los que son dignos. ¿Quiénes son dignos? Los que son de Nazaret. Los pobres y humildes. Los desechados y despreciados del mundo. Oscar. Tom. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así es que te van a insultar, te van a perseguir, si es que eres de Nazaret. Porque hay personas que no se quieren identificar con Nazaret, que alguna vez lo hicieron para convertirse, pero que ya una vez en la vida cristiana se avergüenzan de que los llamen de Nazaret, no quieren ser humildes, prevalecen en su arrogancia, prevalecen en su egoísmo, quieren destacar, quieren los aplausos, quieren que los reconozcan, se resisten a la insignificancia para que Cristo reine en ellos y su luz se manifieste. No, ellos quieren compartir la luz de Cristo. Quieren ser socios de la luz de Cristo. ¿Qué te parece si brillamos juntos? Dice Jesús, gloria de los hombres no recibo de ninguna manera. Oscar. Finalmente, el linaje de los pobres y bienaventurados nazarenos. Aquí vemos una imagen en donde los fariseos, que eran los escribas y fariseos, eran los representantes del conocimiento de la palabra en ese tiempo, se burlaban de los pobres nazarenos, de los seguidores de Cristo. ¡Qué impacto! Esta imagen prevalece hasta hoy. Y ese hombre humilde es una persona que se identifica con Nazaret, como tú y yo debiéramos hacer. Oscar. Somos la sal de la tierra. Cristo, el renuevo, nos ha provisto de su naturaleza divina para poder alcanzar a otros en la esperanza eterna. Su amor, su gozo, su paz son realidad en quien ha decidido descansar en Él. Asimismo, su paciencia, su benignidad y su bondad nos han abierto una nueva y amorosa forma de relacionarnos con los demás, esperándoles sin juzgarles, tratándoles con bien desde nuestro pensamiento y manifestándolo en nuestras acciones. También su fe, su mansedumbre y su templanza nos permiten continuar ininterrumpidamente con la manifestación de su naturaleza divina. Oscar. Tom. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu precisamente. Y quien vive en Nazaret lo manifiesta. Ni siquiera tiene que pensarlo. Lo único que tenemos que pensar es que somos de Nazaret. Y Él se encargará de hacer brillar la presencia de Cristo en nuestra vida y se manifestará a través del fruto del Espíritu en estas 9 manifestaciones. Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es. Oscar. Esta es nuestra herencia más preciada. Somos nazarenos y debemos manifestarlo a quienes están siendo testigos de la vida de Cristo en nosotros. Somos el linaje de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los humildes, de quienes tienen hambre y sed de alcanzar la justicia divina, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores. Esa es tu herencia. Ese es el legado. Eso es lo que se espera de los que son de Nazaret, que sean pobres en espíritu, porque son de Nazaret, que sean humildes, que lloren. ¿A qué llanto se refiere? ¿Al llanto del sufrimiento? No. De ese llanto por saberte indigno de lo que has recibido por gracia, porque la gracia conmueve siempre, porque no la mereces. Por eso es por gracia, porque no la mereces. Por eso estas lágrimas de eso hablan. Quienes tienen hambre de alcanzar la justicia divina, o sea, de llegar al parámetro que Dios ha establecido como óptimo en la perfección de Cristo. Claro que jamás alcanzaremos esto, pero el punto es que siempre estamos queriendo llegar ahí, como diría Pablo, ¿no? Yo de esta manera corro, no es que lo haya alcanzado ya, pero sigo a la meta. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Si alguno te pide la capa, dásela. Si alguno te golpea, no te muevas. No quiere decir, cuando dice pone la otra mejilla, quiere decir no te muevas. No significa que le digas, pégame aquí ahora. No se trata de esa actitud equivocada. Se trata de que no te defiendas. Deja que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Si te piden la capa, dale la capa. Somos más que bienaventurados porque Dios es por nosotros. Todo ha sido alcanzado ya y recibiremos nuestra herencia en la eternidad, tan solo detrás de la cortina de esta vida temporal. Ama a Cristo, espera en Él a quienes no lo hacen. Aquí hay un punto importante. Solemos desesperarnos o juzgar a aquellos que no han entendido la vida cristiana como la entendemos nosotros, o que no han tenido esa fe que hemos alcanzado nosotros. Hay gente que vemos desesperada por alguna razón y nosotros ya hemos pasado por allí. Y puede ser que veamos que esas personas están tratando de hacer en su lucha personal, en su naturaleza, lo que agrada a Dios, pero no lo hacen en la gracia. Y entonces, lo que suele pasar en las iglesias es que los creyentes que ya han pasado por allí y lo ven, juzguen a quienes todavía no han podido entender esto. Y esto no es correcto delante de Dios. Tú y yo debemos esperar a los otros creyentes que no han entendido lo que tú quizás ya entendiste, porque sin duda tú no has entendido algo que a lo mejor ellos ya entendieron. Por eso dice Pablo, en lo que juzgas a ti te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No debemos juzgarnos unos a otros. Debemos esperarnos en amor unos a otros. Gózate en haber alcanzado la vida eterna y ora por alcanzar a otros. Tom. Lucas 13 del 18 al 20. Entonces decía,
¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ok. Semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Tú sabes que la mostaza es una de las grandes y más majestuosas hortalizas que existen. Tiene una característica. Oscar, en un campo, un pequeño grano de mostaza que aparece allí, ¿sí lo ven? Está muy pequeñito. Oscar, si lo quieres señalar, ahí está. Ese grano de mostaza pequeñito va a caer al suelo. Una vez que ha caído al suelo, va a comenzar a brotar. Pero estas flores también tienen granos de mostaza y los van a tirar solitos. No tiene una persona que seguir tirando. Siguen reproduciéndose solitos. Oscar no tiene que hacer nada en este momento, no tiene que apretar otro botón, porque solitos siguen saliendo, solos. Tu vida con Cristo representa almas solitas. Sí, hay que hablar de Cristo. Hay que orar por las almas. Pero es un trabajo que Dios hace en una vida de obediencia. La vida humilde llena los campos de creyentes. Solo se requiere un alma que crea en Cristo en realidad, que sí le crea, que sí lo espere, que lo espere a Él. Y Dios comenzará a hacer maravillas en tu vida. Espera en Él. Es lo más difícil, porque solemos tener temor y no queremos esperar. Y nos andamos angustiando. Y nos estamos tronando los dedos. Y nos estamos mordiendo las uñas. Y andamos echándole culpa a otros de lo que nos sucede. Porque no queremos esperar en Él. Espera en Él. No te muevas. Y verás cómo Dios comienza a mover las aguas. Y va a brotar la semilla. Y tu vida se va a reproducir en bendición tras bendición. No dejes de orar por las almas. No dejes de buscar alcanzarlas. Pero sobre todas las cosas, cuida tu vida en Dios. No quites a Dios como absoluta esencia de tu vida. No la pongas en ti, ponla en Él. Oscar, este es el grano de mostaza. Así es. Tom. Juan 12, 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué significa morir? Significa que dejes tu afán, que dejes esa angustia natural que traes por tratar de resolver las cosas. Mira las aves del cielo. Quiere decir que, claro, hay que trabajar. Por supuesto, yo siempre alentaré al trabajo, por supuesto. Mucha diligencia, pero sin afán. Confiando siempre en que Dios hará. No lo hagas por afán. No lo hagas porque tienes que resolver. No. Haz tu trabajo y Dios hará el suyo. Y concéntrate en tu trabajo con diligencia, también en hacerlo bien para ganar a otros. Lo primordial es ganar a otros para Él. Esa debe ser la ruta hacia el objetivo final. Las almas. Oscar.
Conclusión. Finalmente llegamos a la conclusión de este maravilloso lugar. ¿Qué concluimos, Oscar? En primer lugar, nos conviene la insignificancia. Nos conviene mucho sabernos provenientes del renuevo de Nazaret, de la nueva creación que debes permitir que se manifieste dejando atrás la carne. En segundo lugar, el renuevo es santo y debemos santificarnos en él. Todo nacido de nuevo es parte de este renuevo en santidad. Debe santificar su nombre con una vida honesta y confesada. Tienes que quitar todo lo que no sea de la buena cosecha. Tienes que limpiar tu vida. Tienes que vivir en santidad con Él. No perfecto, pero sí confesado. Y entonces alcanzarás esa perfección humana que no significa que seas perfecto, pero significa que estás limpio. Limpio delante de Dios porque estás confesado. Porque todo aquello que no es correcto, vas con Dios y lo quitas de allí. En tercer lugar, Oscar, somos el linaje de los pobres y bienaventurados nazarenos. Si tu vida se mantiene honesta y así aprendes a vivir en fidelidad a Él, muchas almas vendrán en tu cosecha. Cuando tú guardas tu vida y manifiestas a Cristo y oras por las almas y testificas su nombre, vendrán las almas y se reproducirán. Habrá una multiplicación de bendición a través de tu vida. Tu vida será bendición. Bien. Tom. Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Así es, habla de los 12. Muy bien. Pues bueno, si tienen alguna pregunta, es el tiempo de hacerla, porque Oscar está pendiente de